Mi nombre es José Manuel, todos me dicen Chema, tengo 30 años, soy parte del equipo de servidores de esta casa, junto con mi novia Ale y yo estamos liderando el ministerio de jóvenes. Un saludo también a todos los que nos ven. Nunca saludo a la transmisión, siempre me vale cacahuate. Un saludo a todos los que nos están viendo en YouTube, en Facebook, en especial hasta Alemania, a Ivonne, Olaf, a Jacob. Al ratito voy a necesitar un poquito de su ayuda con el alemán. Pero es un honor poder estar compartiendo aquí con ustedes. Entonces, ¿les parece si oramos y entregamos este tiempo a Dios? Si te sientes cómodo ahí en donde estás, cerrando tus ojos. Padre, venimos esta mañana a ponernos a tus pies. Estamos dispuestos y hambrientos de que tu Espíritu Santo nos hable. Padre, oro para que podamos salir transformados, Señor, y podamos encontrar algo nuevo y fresco a través de tu Espíritu Santo, Señor. Habla fuerte a nuestras vidas, Señor. Habla aquello que necesitamos escuchar, Padre. Y de la misma forma como lo hemos venido haciendo cada domingo durante las últimas semanas, queremos orar por los pastores José, Félix y Gladys, que están pastoreando la iglesia El Vergel. Padre, ponemos su ministerio y su comunidad, levantamos sus nombres. Padre, oramos para fortaleza y para que sigan caminando y extendiendo el reino de Dios a través de la visión que tú les has dado, Padre. Permíteles seguir edificando tu iglesia, así como lo han venido haciendo en los últimos años. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, estamos llevando una serie acerca de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y la semana pasada nuestro pastor Armando nos dio una introducción de qué va toda esta carta. Básicamente, Pablo, en muchos de sus viajes misioneros, conoció a varias personas que después fueron incluyéndose dentro de su equipo de trabajo, básicamente. Pero uno de los más importantes era un chico que se llamaba Timoteo. Y Timoteo era de sus más cercanos. Entonces, Pablo fundó y plantó la iglesia de Éfeso, que está actualmente en Turquía. En la mañana me corrigieron porque dije que estaba en Grecia, pero no, está en Turquía, pero vivía bajo la influencia de la cultura griega. Entonces, Pablo planta esta iglesia y levanta líderes, pero después, pues Pablo era medio inquieto, entonces él sigue con sus viajes y planta más y más iglesias en diferentes lugares. Pero un día le llega un reporte y le dicen, oye Pablo, fíjate que algo está pasando en la iglesia de Éfeso. Cosas que no deberían ser se están enseñando y hay líderes, hay asuntos que hay que resolver en Éfeso. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo envía a uno de sus hombres de confianza, a Timoteo. Y esto es lo que estamos viendo en la carta de primera de Timoteo. Básicamente, Timoteo tenía el encargo de parte de Pablo de confrontar a los líderes de la iglesia de Éfeso que estaban enseñando lo incorrecto y tenía que buscar restablecer el orden en eso, ¿sabes? Porque estos líderes estaban enseñando prácticas y principios teológicos diferentes a los que habían recibido de Pablo y de Jesús mismo. Temas sobre cosas como la comida, el matrimonio, e inclusive sobre la Torá, sobre la ley judía, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los escribió Moisés y eran la base de la cultura judía. Entonces estaban distorsionando un poquito las cosas que estaban pasando en Éfeso. Entonces vamos a leer todo el capítulo, 15 versículos, y después vamos a aterrizar en algunos puntos, ¿vale? Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, 1 de Timoteo capítulo 2, dice esto. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta,
Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán, y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Entonces, vaya chambita que le está dando Pablo a Timoteo, ¿ok? El capítulo inicia con Pablo animando a Timoteo a practicar una vida de honra a través de la oración por sus líderes. Es importante que los líderes que hay en este momento y gobernantes sean honrados, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y entonces yo me imagino a Timoteo cuando está leyendo esta carta como, a ver Pablo, ¿quieres que ore por el César? Sí, ora por él. ¿Quieres que ore por los gobernantes de esta región? Sí, ora por ellos. Porque ahorita vamos a desmenuzar un poco esto, pero lo que Pablo le quiere dar a entender a Timoteo es que se dé cuenta de la importancia y del valor que tienen las disciplinas espirituales en nuestra vida. Porque la primera instrucción que recibe Timoteo es llevar a la comunidad de Éfeso a orar y tomar en serio esta disciplina espiritual. Porque muchas de las personas que habían llegado a esta iglesia en Éfeso venían de un contexto que no era judío. ¿Ok? El cristianismo todavía no se nombraba como cristianismo. Entonces, ellos venían de una cultura griega donde veían la oración como algo opcional, como algo que los judíos hacen con mucha frecuencia, pero pues nosotros no somos judíos, ¿sabes? Lo haremos cuando nos sintamos cómodos y si no, pues no lo hacemos. Entonces, la oración era visto como algo opcional por muchos de los nuevos creyentes. Y ¿sabes? Eso no ha dejado de pasar. Y hace poco, creo que la clave está en entender el poder de la oración y cómo funciona la oración, porque a veces vemos la oración como algo sumamente cuadrado y estructurado. Y la realidad es que se ve muy diferente. Eugene Peterson es un pastor, un teólogo que me gusta mucho leer. Tiene una ilustración preciosa acerca de lo que es la oración. Y él lo pone de esta manera. Imagínate que tú te vas a ver en un restaurante, en un café, con alguien importante para ti. Tu papá, tu mamá, tu pareja, algún amigo, alguien verdaderamente importante para ti. Entonces, ¿qué haces primero? Primero le pones una fecha y un lugar. ¿Ok? Nos quedamos de ver en Cafecho el martes a las 11 de la mañana. Ahí Armando, que me dé regalías. Nos vemos en un lugar a cierta hora. Y llega ese momento, y llega la cita, y entonces estás cara a cara frente a la persona con la que quedaste de verte. Y si tú tienes una conversación con este tipo de personas, vas a poder entender que este tipo de conversaciones tienen ritmos, ¿sabes? Van cambiando, empiezan de menos a más, y la persona que está contigo y tú están teniendo un momento íntimo. Pero ojo, están en un café, entonces sabes que hay personas alrededor, hay mesas a tu alrededor, y también hay un mesero que constantemente está llegando a atenderte. Y conforme empieza a avanzar la conversación, tú le cuentas acerca de tus problemas, de tus inquietudes, de tus miedos. Entonces la conversación se vuelve cada vez más íntima, pero no dejamos de estar conscientes que hay un entorno alrededor de nosotros. Y entonces llega el mesero y toma tu orden, tú se la encargas, llega tu comida, llega tu café y sigue la conversación. Y de repente él vuelve, te sirve un poco más de agua. Y la conversación va bajando, va terminando. Y después pides la cuenta, dejas un poco de propina, no sean tacaños, dejen propina. Y te levantas y sabes que el mesero siempre estuvo ahí. Pero entonces salen y tu amigo, la pareja, no sé quién sea, están estacionados tal vez en un lugar cercano, entonces la plática sigue ya cuando no están en el café y sigue de una forma más casual. Pero siguen conversando hasta que cada quien toma sus rumbos. ¿Cómo funciona la ilustración? La persona que está frente a ti es Dios. La persona que está frente a ti es Dios. Y entonces
tú estableces un tiempo que piensas que le vas a dedicar a eso, pero de repente te levantas y sigues conversando con esta persona y conversas con ciertos ritmos, ¿sabes? Pero este pastor dice que también hay una parodia de esta ilustración y hay dos variables, dos cambios. El primero es que quien está enfrente de ti son tus problemas, tus temores, tus miedos, tus quejas, tu ego. Y quien está como mesero es Dios. Y sabes que por ahí anda. De vez en cuando va a llegar a servirte agua, de vez en cuando te va a preguntar algo. Pero tú inviertes los papeles. Entonces me encanta cómo Eugene Peterson ilustra lo que es la oración. Porque si nos damos cuenta, la oración no es un proceso cuadrado ni sistematizado. Puede ser algo sumamente íntimo, pero al mismo tiempo puede ser algo sumamente casual. Momentos de los que más me ha tocado el Espíritu Santo en tiempos de oración han sido en mi carro, en un semáforo en rojo. Y a veces me empiezo a emocionar y la lágrima me empieza a correr y volteo a ver si el de al lado no me está viendo, y todo está bien, no voy a salir en tráfico ZMG o algo así. Pero ¿sabes? Orar puede ser un momento tanto íntimo como casual. Y lo que Pablo le quiere dar a entender a Timoteo es que una vez que tú empiezas a desarrollar disciplinas espirituales como la oración, tu vida va cambiando. Tus prioridades van cambiando. ¿Ok? Lo que antes era importante ya no es tan importante. Y lo que antes era opcional, ahora es importante en tu vida. Entonces, una vida de devoción, una vida cercana a Dios, desarrolla en nosotros conductas y disciplinas espirituales, como la oración y la adoración. Ahora, también es muy importante decir esto, porque hoy en día tenemos un chorro de herramientas que nos ayudan a desarrollar una vida espiritual. Tú puedes descargar en tu celular o en tu iPad o donde quieras la aplicación de la Biblia que se llama YouVersion, y tú puedes programarla para que cada día, a la hora que tú quieras, te mande un devocional de 10 minutos para que puedas tener una porción de escritura y un tiempo de oración. Entonces, esto no existía hace 2000 años, ¿sabes? Es muy importante que tú y yo aprendamos a reconocer el peso que tienen las disciplinas espirituales en nuestra vida. Me acuerdo que hace algunos años cuando recién empecé a servir en la iglesia, solo teníamos una reunión, era a las 12 del mediodía, y siempre antes de la primera reunión, lo seguimos haciendo, el equipo de voluntarios se reúne para orar, por peticiones de oración y por la reunión en general, por las personas que van a llegar. Pero en ese entonces éramos muy pocas personas, éramos como unas 8 o 10 personas antes de cada reunión, y me acuerdo que yo me ponía súper nervioso en esos momentos, porque armando a cada persona de las que estábamos ahí nos daba algo por qué orar. Y el asunto es que yo no sabía orar. Entonces yo me ponía súper nervioso, sudaba, temblaba, yo así como de que con esperanza de que Armando me saltara y tuviera misericordia de mí y pusiera a alguien más a orar, pero no, siempre me ponía a orar por algo. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que no era como que nos pusiera a orar pues para ver qué hacemos. Estábamos orando porque hay poder en la oración. Entonces, cuando tú y yo nos exponemos y estamos cercanos a Dios, empezamos a desarrollar disciplinas espirituales y a través de esas disciplinas espirituales nuestras prioridades van cambiando. Lo que antes veíamos como opcional, ahora es algo sumamente importante. Es necesario para desarrollar estas disciplinas entender y darle valor dentro de nosotros al mensaje de salvación. Porque ese es el centro de todo lo que creemos. Que Jesús vino a este mundo, que vivió entre nosotros, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Esa es la piedra angular. Ese es el por qué estamos aquí reunidos y por qué miles y millones de personas lo hacen cada domingo. Entonces, se trata de honrar lo que nos ha sido enseñado. Y aquí viene la parte interesante. Dentro del Antiguo Testamento, la palabra en hebreo que se utiliza para honra es la palabra kavod. Kavod tiene un concepto sumamente robusto, pero solamente te voy a mencionar 3. Uno es peso, kavod, honra, significa peso, honor
y gloria. Entonces, esto está relacionado con la gloria de Dios. Tanto la gloria como el honor pesan. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero ¿cómo lo vemos desde una forma práctica? Ok, sí, está muy chido eso del hebreo, pero hoy en día, ¿cómo yo puedo aprender a distinguir este concepto? Ok, el punto es este. La honra se entiende cuando tú y yo reconocemos la diferencia entre las cosas ligeras y las cosas pesadas. ¿Ok? La diferencia entre lo ligero y lo pesado. Porque el principio es este. Lo que tú y yo honramos se acerca a nosotros. Lo mantenemos cerca. Lo que tú y yo deshonramos se aleja de nosotros. ¿Ok? Lo que honramos se acerca, lo que deshonramos se acerca. El chiste de esto es, sabiendo que así funciona la honra, poder tener claras nuestras prioridades, porque a veces deshonramos algo que queremos cerca, pero la lógica nos dice que si tú y yo deshonramos a algo o a alguien, esto se va a alejar. Y a veces le damos un valor mayor a algo que es ligero y lo estamos acercando a nuestra vida cuando en realidad no tiene un valor relevante. Honrar lo que queremos y deshonrar lo que no queremos. No podemos tomar por ligero lo que tiene un valor grande. Hay otro teólogo que también leí hace poco, y aquí es donde Ivonne y Olaf me van a ayudar, aunque no están aquí. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Espero haberlo dicho bien, no sé si alguien habla alemán, pero pues ya lo dije. Este hombre vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él murió en un campo de concentración a manos de los nazis, pero fue uno de los teólogos más importantes del siglo pasado. Y él hace una comparativa entre un problema que él ve en la iglesia contemporánea, y eso estamos incluidos nosotros en eso, entre la gracia ligera y la gracia costosa. ¿Cuál es la diferencia entre una gracia ligera y una gracia costosa? El asunto es entender el valor, el peso. ¿Ok? Porque una gracia es costosa porque tomó la vida de un hombre. Y no fue cualquier hombre. Tomó la vida del Hijo de Dios. Entonces, lo que fue costoso para Dios no puede ser barato para nosotros. Lo que fue costoso para Dios no puede ser barato para nosotros. Y cuando tú y yo entendemos esto, cuando tenemos la revelación y el peso de lo que sucedió en esa cruz, nuestra postura cambia. ¿Por qué? Porque la honra es peso. La honra es peso y nuestra vida se ve diferente. Caminamos diferente. En el Antiguo Testamento hay un momento donde Dios tiene una conversación con Moisés y le pide que construya un arca, el arca del pacto. En resumen, el arca del pacto es una caja de madera forrada en oro que tenía ciertos simbolismos, pero fue construida con especificación de cada detalle, cada material, cada medida, cada cosa con la que fue hecha el arca del pacto era exacta. Dios le dio las indicaciones exactas a Moisés. Y dentro de esas indicaciones exactas también le dijo cómo tenía que llevar el arca. El arca representa la presencia de Dios. Entonces, al lugar al que fuera el pueblo de Israel, llevaban el arca. ¿Ok? Pero de nuevo, tenían que llevar el arca de cierta forma. ¿Cuál era la forma correcta? Tenían que llevarla 4 hombres, específicamente de cierta tribu. Tenían que cada uno poner sobre sus hombros uno de los extremos, uno de los palos de madera que estaban incrustados en el arca, y de esa forma llevar el arca, cargar la presencia de Dios. Pero entonces llega un momento en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, donde al rey David dice, pues, ¿y si la llevamos en carreta? No es broma. Dice, pues, hay que llevarla en carreta, ¿no? Como los muchachos ya están muy cansados, hay que llevarla en carreta. Pero David perdió de vista el enfoque. ¿Qué sucede en la historia? La suben a la carreta, suben el arca a una carreta.
van hacia donde tenían que ir y de repente la carreta cae en un hoyo, entonces el arca está a punto de caer. Recordemos, el arca representa la presencia de Dios, lo más importante que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Entonces el arca se va a caer y hay un vato que se llama Usa que ve que el arca se va a caer y mete la mano y la detiene. Pero ¿qué pasa después? Usa cae muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que la presencia de Dios, que su gloria, nadie la puede ver y nadie la puede tocar, porque es demasiada. Entonces David olvidó cómo se tiene que cargar la presencia de Dios. Honrar eso cambia nuestra postura. No sé si has conocido a alguien que tú dices, esa persona se ve que no tiene ninguna preocupación, se ve que camina ligero por la vida. Pero probablemente esa persona tenga muchos problemas. De la misma forma podemos conocer a alguien que tú puedes ver y reconoces inmediatamente el peso que llevan sobre sus hombros. La honra que llevan sobre sus hombros. Es por eso también que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, sea el César o sea un gobernante o sea quien sea que te haya hecho algo gacho, tú no sabes el peso que cargan. Hay que orar por esas personas. Hay que honrar el lugar en el que están. Y si hay algún gobierno que necesita oración el día de hoy, es el de México. Pero hay que orar por eso. Porque nosotros no cargamos ese peso. Entonces, este es el tema con cargar la presencia de Dios. Reconocer el peso y llevarlo de la forma correcta. Ahora, en la segunda mitad de este capítulo, es donde se ponen interesantes las cosas y a veces provoca un poco de calambres espirituales esta parte, pero voy a tratar de explicarla bien. Porque dentro de las enseñanzas equivocadas que se están propagando dentro de la iglesia de Éfeso, también había ciertas costumbres que mujeres nuevas dentro de la iglesia estaban llevando, contrarias a lo que habían recibido de Pablo y de los otros líderes. ¿Okay? Vamos a volver a leer del verso 8 al verso 14. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. La clave para esto es entender el contexto. ¿Ok? Todo está sucediendo en Éfeso. Éfeso era una ciudad de las más importantes en tiempos de Jesús y en tiempos de Pablo. ¿Okay? Era una ciudad con una actividad económica muy grande. Se caracterizaba porque había un gran grupo de artesanos que hacían figuras y artesanías en general usadas para la adoración de la diosa Artemisa o Diana. ¿Okay? En Éfeso se adoraba a Artemisa y era como su centro de adoración. Inclusive una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa, estaba ahí en ese lugar. Y era una cosa inmensa, inmensa. Y sucedían muchas cosas en este templo. Ahora, Artemisa era una diosa griega que físicamente estaba representada de una forma muy curiosa, porque era una mujer, pero que tenía decenas de pechos. Entonces, ya te imaginarás como de qué iba el rollo con Artemisa, ¿no? Entonces, ese era el lugar, esa era la iglesia, y esas eran las personas que estaban llegando a la comunidad de nuevos creyentes en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, y una de las cosas que sucedían en este templo, y que lo veían como algo muy común, era ofrecer sacrificios sexuales a la diosa Artemisa. Así como tú y yo hoy en día decidimos venir un domingo a la iglesia, la gente en ese tiempo decidía ir un domingo a ofrecer un sacrificio sexual a la diosa Artemisa. Entonces, ese era el día a día en esa ciudad. Mucho dinero, muchas comodidades,
pero mucha depravación al mismo tiempo. Y esas eran las personas que estaban llegando a la comunidad de creyentes de Éfeso. Mujeres nuevas en la iglesia de mucho dinero buscaban encontrar favor a partir de su forma de vestir y de enseñar, pero enseñando de la forma equivocada, los principios equivocados que escuchaban de otros líderes, fundamentos distorsionados que no iban conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Pablo les había enseñado. Entonces, ellas estaban enseñando una teología incorrecta y por eso Pablo habla de que no pueden enseñar eso. A esas mujeres no les podemos permitir que enseñen mentiras, básicamente es lo que está diciendo Pablo. No se trata de que sea hombre o mujer, se están enseñando mentiras, se están enseñando principios incorrectos. Entonces Pablo no se refiere a que en general la mujer tenga prohibido enseñar, sino que las enseñanzas y el engaño que estas mujeres habían creído de los otros líderes no podían seguir siendo enseñadas. Pablo habla de las mujeres de Éfeso en ese contexto y en ese lugar. Si le pones un poquito de atención a Pablo, si lees algunas otras de las cartas y escritos donde está involucrado Pablo, te vas a poder dar cuenta que pensar de esta forma acerca de este pasaje sería incongruente. ¿Por qué? Porque en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, él menciona a dos mujeres, a Loida y a Eunice. Loida y Eunice son la madre y abuela de Timoteo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, yo reconozco y honro la enseñanza y el liderazgo que tú recibiste a partir de tu madre y tu abuela. El padre de Timoteo era griego, entonces él no tenía nada, el papá le iba a enseñar de Artemisa. Pero entonces Pablo le está diciendo, yo reconozco y honro lo que tu madre y tu abuela te enseñaron y edificaron en tu vida. Esto lo está diciendo Pablo. Pero también dentro de la Biblia, y lo vimos semanas atrás, ¿se acuerdan de cuando vimos el episodio de la mujer samaritana? La mujer samaritana se encuentra con Jesús. En teoría, Jesús no podía hablar con ella. Nadie, ningún hombre podía hablar con ella. Era mujer y samaritana. Esas dos cosas eran una mezcla prohibida para cualquier hombre judío. Pero entonces se encuentra con ella y se revela. Ella es la primera persona ante la que Jesús se revela como el Mesías. Y lo primero que hace ella es salir corriendo y decir, miren, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Él es el Mesías. La primera persona ante la cual se reveló Jesús como Mesías fue una mujer. La primera persona ante la que Jesús se reveló resucitado fue María Magdalena. Y sucedió lo mismo. Y también en otros escritos, ¿sabes? A Pablo le gustaba viajar bien. Pablo viajó y construyó y plantó, hizo infinidad de cosas. Pero así como ahora, viajar y construir y edificar requieren dinero. Entonces, ¿de dónde sacaba Pablo dinero? En parte, a través de su oficio, que era construir tiendas. Él construía literal tienditas, carpas, y las vendía. Pero pues no era suficiente para fondear el viaje y tantos viajes. Entonces, mucho del dinero, del recurso económico que fondeó los viajes de Pablo venía de mujeres. Mujeres que no solamente propiciaban su viaje y su ministerio, sino que también eran líderes de las iglesias que él plantaba. Estoy hablando de mujeres como Lidia, como Febe, como Priscila y muchas otras que tú vas a poder encontrar en la Biblia. Entonces, si vemos el cuadro completo y no solamente este pasaje, que es muy fácil que lo podamos malinterpretar, si vemos el cuadro completo, la mujer ocupa un lugar sumamente especial e importante dentro del corazón de Dios y dentro de la edificación de su iglesia. Y tal vez, no tal vez, muy probablemente, ocupan el lugar más importante. La mujer es pieza clave para la construcción del reino. Y tanto Pablo como Dios nos lo están diciendo a cada momento. Entonces, no se trata de que la mujer no pueda enseñar, son esas mujeres en específico en Éfeso enseñando cosas incorrectas. Y me gustaría empezar a cerrar con esto. ¿Sabes? Porque sí, Timoteo tenía un gran trabajo por hacer en la iglesia de Éfeso. Pero su objetivo principal es que esta iglesia, esta comunidad de creyentes, pudieran recibir las enseñanzas correctas acerca de la ley, pero sobre todo acerca de Jesús.
La enseñanza correcta del Evangelio nos va a llevar a todos los que estamos aquí, seas creyente de toda una vida o seas creyente de poco tiempo. La enseñanza correcta nos va a llevar a ver la gracia de Dios y a encontrarnos con Jesús. Porque, ¿sabes? Es muy fácil manipular con la Biblia. Y esta no es una Biblia, pero tengo la versión de la Biblia aquí, entonces imagina que esta es mi Biblia, ¿ok? Es muy fácil manipular con la Biblia. Es muy fácil sacarle dinero a la gente con la Biblia. Meterle miedo, culpa, ¿sabes? Porque sí, dentro de la Biblia se habla de dinero, pero no desde esa perspectiva. Sí, en la Biblia hay adulterio, asesinato, muchas cosas malas, pero no se trata de eso. La Biblia cuenta una historia de redención, una historia de amor, de cómo aún en un mundo caído, tú y yo tenemos un llamado a una mejor vida. Aún en un mundo donde hay un chorro de mentiras alrededor de nosotros, tú y yo podemos encontrar la verdad. Y es súper importante que podamos diferenciar entre lo que es ligero y lo que es pesado. Entre lo que importa, lo que de verdad es importante. Porque si no aprendemos a cargar ese peso, si no honramos lo que personas han hecho antes de nosotros, vamos a perder algo muy valioso. Cuando tú y yo permanecemos cercanos a Dios, nuestras prioridades cambian. Y Pablo veía que los líderes no estaban enseñando con la postura correcta. Estaban enseñando de una forma ligera, equivocada. Y le dice a Timoteo, enséñales cómo cargar ese peso. Porque cuando tú tienes peso sobre ti, tu postura cambia. El poder de la honra radica en dar honra, no en recibirla, sino en darla. Y cuando tú pones honra sobre alguien, su postura cambia. Si alguien a quien tú le das honra deshonra eso que tú le estás dando, le está dejando a un lado. Y creo que si lo vemos de esta forma, vamos a poder distinguir las personas que tienen un peso en nuestra vida, a las personas y a las cosas a las que tenemos que mantener cerca de nosotros. Y esa es mi pregunta para ti esta mañana, esta tarde. ¿Qué cosas mantienes cercanas a ti y cuáles estás alejando? Porque tal vez hay algo que tú quieres acercar, pero estás deshonrando. O tal vez hay algo que tú quisieras más cerca de ti, que no estás llevando la forma correcta. Puede ser algo, puede ser alguien. ¿Qué le da peso a tu vida? ¿Y cuál es el peso de las personas que te rodean? Sabes, a veces no dimensionamos, pero de unos años para acá he podido conocer a muchos líderes y pastores. Y no me voy a ir tan lejos, a nuestros pastores Armando y Sara. De verdad, a veces no dimensionamos el peso que ellos cargan sobre sus hombros. He conocido pastores que digo, no tengo idea de cómo haces todo lo que haces. Líderes, personas inclusive fuera de la iglesia que hacen cosas increíbles y tantas cosas. Digo, ¿cómo pueden vivir con tanto peso sobre sus hombros? Pero ¿sabes? Hay algo especial dentro de la honra. Porque cuando tú y yo empezamos a practicar una vida de honra, el peso deja de estar en unos cuantos y lo empezamos a llevar todos juntos. Empezamos a llevar la presencia de Dios todos juntos. Todos aquí tenemos el llamado a buscar la verdad. Y ese era el trabajo de Timoteo en la iglesia de Éfeso. ¡Hey! No se olviden de todo lo que han hecho Pablo y los apóstoles y los discípulos y los que construyeron esta iglesia. No importa cómo se visten, no importa lo que hagan,
si no lo hacen de corazón y con el espíritu correcto. Y yo te quiero animar a que esta semana puedas hacer una lista. Haz una lista acerca de las cosas más cercanas a tu vida, cosas o personas cercanas a tu vida. Y de la misma forma, haz la lista de las cosas que te gustaría tener cerca de tu vida, pero que hoy en día no lo están. Que te tomes un tiempo con Dios para que puedas ver si de verdad estás considerando algo pesado con el valor que le corresponde y algo ligero con el valor que le corresponde. Porque muchas veces vivimos confundidos y vivimos quejándonos y enojados con Dios y con la iglesia. Es que, ¿por qué tengo que venir aquí cada semana y mi situación no cambia? ¿Qué valor le estás dando a esa situación o a esa persona? Todo depende de la perspectiva. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí en donde estás y que le entreguemos este tiempo a Dios, porque estoy convencido de que cuando tú y yo honramos aquello que la palabra nos enseña y estamos expuestos y cercanos a la presencia de Dios, nuestras prioridades cambian y nuestra vida ve transformación. Si hoy tú estás aquí buscando transformación, oro para que Dios te muestre cuáles son las cosas de verdadero peso en tu vida, las personas a las cuales Dios ha puesto frente a ti para honrar y seguir. Padre, gracias porque aun cuando nosotros nos alejamos, nos separamos y deshonramos mucho de lo que tú pones en nuestra vida, tu amor y tu misericordia siempre están dando más y más para nosotros. Padre, oro por cada persona que estamos aquí reunidos, que nos reveles cómo llevar el peso de tu presencia sobre nuestros hombros, cómo honrar aquello que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, no quiero ser una persona ligera. Quiero ser una persona que lleve tu presencia sobre mis hombros, que honre esa verdad y que la busque por encima de cualquier otra cosa. Si tú nunca has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, quiero invitarte a que mantengas tus ojos cerrados. Y si te sientes cómodo, puedes repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, acepto que soy un pecador. Vengo hoy a rendirme a tus pies. Reconozco que tú eres el Señor, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y que hoy estás reinando en majestad. Padre, te entrego todo de mí, te entrego todo lo que soy, y a partir de este día decido vivir por ti y para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.